Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como estaréis viendo por el título, hoy os traigo mi resumen de lecturas del mes de mayo. En total he leído 10 libros, así que vamos con ello. El primer libro que me leí porque me pudo el hype, porque me pudo la emoción de que Netflix por fin iba a sacar una serie, fue Sombra y Hueso. También durante este mes me leí su segunda parte, que es Asedio y Tormenta, así que hablaré de ellos los dos juntos, aunque Asedio y Tormenta me lo leí bastante más tarde. En Sombra y Hueso de Leigh Bardugo tenemos como protagonista a Alina, una muchacha normal que trabaja como cartógrafa en el ejército junto a su mejor amigo Mal, y que un día descubre que tiene poderes y que es una grisha. En este universo mágico los grishas son como una especie de magos y dependiendo del poder que tengan pues entran en una categoría u otra. En el caso de Alina resulta ser una grisha especial porque tiene el poder de invocar al sol, un poder que nunca se había visto en los grisha y que constituye una esperanza para el país de Ravka y sus habitantes, porque resulta que en este mundo existe una franja de oscuridad que divide al país en dos llamada la sombra, y dentro pues habitan unos seres monstruosos que se llaman Volcra. Entonces se supone que el poder de Alina de invocar el sol, de invocar la luz, es el único poder capaz de destruir definitivamente esta sombra. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, solamente me he leído el 1 y el 2, espero que en breves caiga el tercero para terminar la trilogía principal. Es que a mí de momento no me parece que sean libros merecedores de todo el hype que ha fomentado en los últimos meses. Aunque bien es verdad que el hype tira más hacia la serie, yo pensaba que estos libros iban a ser como una maravilla porque todo el mundo habla maravillas de Sombra y Hueso y sinceramente a mí no me lo ha parecido tanto. Aún así son libros que he disfrutado un montón. ¿Y por qué no me parece que se merezcan el hype que tienen? Bueno, para empezar creo que hay libros de fantasía mucho mejores que Sombra y Hueso, con mundos mucho más complejos, con tramas mucho más interesantes, y mi problema entre comillas principal es que esta saga está escrita a principios del 2010. Esto quiere decir que tiene un montón de clichés y de fórmulas que funcionaban en aquellos años en el panorama de la literatura juvenil y que se vendían mucho. Es muy fácil leer Sombra y Hueso y encontrar un montón de escenas o incluso de personajes o incluso de tropos que puedes asociar fácilmente a libros como Divergente, como Los Juegos del Hambre, en fin, sabemos a qué tipo de literatura me estoy refiriendo. Ojo, esto no quiere decir que sea intrínsecamente una trilogía mala, ni mucho menos. De hecho, como estaréis viendo por la nota, yo la he disfrutado bastante. Pero es cierto que la habría disfrutado muchísimo más si la hubiera leído en el momento de su publicación. Ahora mismo, en fantasía, estoy buscando otro tipo de cosas. Aún así, dejando al margen todo esto, son dos novelas que he disfrutado bastante porque me han enganchado. Es verdad que ha habido cosas que no me han gustado, por ejemplo, el personaje de Alina no me gusta, me parece demasiado cargante, me parece que a veces es demasiado ingenua, que cae en trucos que tú como lector ves venir a kilómetros y ella es como que no se da cuenta de ciertas cosas que son súper evidentes. También es verdad que es adolescente, pero quiero decir que no me ha gustado demasiado cómo está construido el personaje de Alina. Esto en la serie lo solucionan súper bien, me encanta cómo es el personaje de Alina en la serie. Sorprendentemente me gusta más la serie que los libros porque creo que en la serie han subsanado ciertos errores que se dan en los libros o han mejorado ciertas cosas de las novelas, y uno de ellos es sin duda los personajes. Por ejemplo, tenemos al mejor amigo de Alina, Mal, que es para mí absolutamente irrelevante en la trilogía. Durante el primer libro es como si no existiera, luego de repente aparece casi a final del libro y oh sorpresa tiene importancia en la trama, pero hasta entonces es un personaje que te da absolutamente igual. En cambio en la serie es un personaje que tiene mucho más peso, que tiene mucho más protagonismo, en fin, que hay ciertos detalles que si te pones a analizar el libro pues te das cuenta de que tiene bastantes fallos o bastantes cosas en las que flaquea, pero si tú te lees el libro siendo consciente del momento en el que fue escrito y de las cosas que te vas a encontrar precisamente por la época de su escritura, creo que es una trilogía, bueno, al menos los dos primeros, que son libros muy entretenidos, que se leen muy fácilmente, enganchan bastante y tienen su puntito. De la segunda parte de Asedio y Tormenta obviamente no os voy a comentar nada, pero sí os voy a decir que me ha gustado menos que el primero. Siento que en Asedio y Tormenta no pasa nada, la trama es súper estática, es todo muy pausado, el ritmo es muy lento, solamente hay un personaje que no os diré quién es, pero que todo el mundo que haya leído el segundo sabrá a quién me refiero, que hizo que la novela en sí fuera un poco más tragable, porque a Alina sigo sin pillarle el punto, sigue sin gustarme del todo, y en fin, como ya digo, es un libro bastante pausado, también es bastante repetitivo. Asedio y Tormenta se me hizo un poco más bola que Sombra y Hueso. Continué con la lectura de la saga de Cazadores de Sombras, leyéndome el cuarto libro de la saga principal, Ciudad de los Ángeles Caídos. Tampoco os puedo contar mucho porque es una cuarta parte, pero sí os puedo decir
decir que este libro es muy malo. Cassandra Clare nos tiene acostumbrados a que sus libros sean trepidantes y constantemente estén ocurriendo cosas, y este libro fue un soberano coñazo. El inicio es súper lento, nada de lo que cuenta en este libro es relevante, interesante. Yo no conseguía que aquel libro, no sé, me transmitiera nada, cosa que es bastante decepcionante porque no es a lo que yo estoy acostumbrada con los libros de Cassandra Clare. Y además este libro se me hizo insoportable por los protagonistas, por Jace y Clary. Ya sabéis, porque cada vez que hablo de Cazadores de Sombras lo menciono, que no soporto a Clary, y si al hecho de que no soporto a Clary le añadimos a Jace, que es un puto dramas, o sea, es un puto dramas, que en los primeros libros ya como que se va notando, pero es que en este cuarto es un drama constante alrededor de este señor, y si a esto añadimos que los dos juntos son como el super drama, pues es que se me hizo absolutamente insoportable. Tenemos un libro en el que básicamente no ocurre nada y que la trama se centra en las movidas amorosas de los personajes. Que sí, que yo entiendo que los personajes son adolescentes y que como tal tienen que tener movidas de adolescentes, pero es que había algunas cosas que eran absolutamente absurdas. Además de todo eso, la trama es absolutamente absurda. O sea, Cassandra Clare es una autora que se caracteriza también por tener como todo súper hilado y que todo ocurre por algún motivo, pero en este libro sientes que todo lo que sucede es completamente fortuito y completamente aleatorio. Cuando llegas al final, a la resolución final, y te das cuenta de que era todo lo que estaba pasando, yo me quedé con cara de... En serio, ¿de dónde narices te has sacado esto? O sea, no tiene ningún sentido. La trama de este libro está tan mal trabajada que cuando llegas a ese plot final no parece un plot, sino que simplemente parece pues una ocurrencia que ha tenido de repente la autora y que te la ha puesto en el final y ya está. En resumen, que me estoy enrollando un montón. Para mí este libro es el peor de la saga principal. Fue un tostón de principio a fin, no me gustó nada y vamos a fingir que este libro nunca fue escrito. Mi siguiente lectura fue El beso de la realeza de Lindsay Duga. En esta fantasía tenemos un curioso sistema de magia mediante el cual tenemos a los reales, que son miembros pertenecientes a la familia real, y dentro de los reales tenemos a las mujeres, que son capaces de dar un beso y con este beso pueden otorgar magia de combate, magia curativa o magia rompe maldiciones, entre otras cosas, a los príncipes, que son los que se encargan de combatir cuerpo a cuerpo. Estos reales están constantemente en lucha con lo que ellos denominan las fuerzas de la oscuridad, que son gnomos, enanos, hadas, duendes y todo esto, que son criaturas creadas por la reina malvada que pretende pues exterminar a los reales. En este contexto tenemos a la protagonista, que es Ivy, que es una princesa cuya línea de descendencia es directa de los primeros reales, entonces es una de las reales más poderosas. Sin embargo, recientemente ha perdido a su compañero en una batalla, así que ahora le están buscando un nuevo compañero. Entonces como compañero le asignan a Thatch, que es un príncipe de otro reino que viene como aliado al reino donde vive Ivy, y este príncipe es famoso porque es capaz de combatir sin necesidad de magia. Esto hará, por supuesto, que desde el principio hay unos fuertes encontronazos entre ambos personajes, porque Ivy no concibe que alguien pueda luchar sin la magia que ella proporciona y Thatch se niega en rotundo a combatir utilizando la magia de su compañera. De este libro yo tenía muchas expectativas, primero porque la sinopsis me llamaba muchísimo la atención, siento que el sistema de magia es súper original, yo no he leído nunca nada parecido. Sin embargo, este libro no ha terminado de convencerme por dos motivos. El primer motivo ha sido la protagonista. Ivy es una mujer que tiene muchísimo carácter, es muy valiente, es muy terca, y eso, aunque es algo que me suele gustar mucho los personajes femeninos, en este caso ha jugado en su contra. ¿Por qué? Porque es muy terca. Terca a nivel que no soporta que nadie le diga lo que tiene que hacer, que ella considera que todo lo que hace está bien y que si alguien le dice que se ha equivocado, pues ella automáticamente se enfada. Y aparte de esto, como he dicho, tiene muchos encontronazos con Thatch, porque son polos completamente opuestos. Entonces Ivy no respeta las opiniones de Thatch, no respeta sus argumentos, no respeta su modo de vida, porque para ella Thatch representa todo lo contrario a los valores que a ella le han inculcado desde pequeña. Entonces, en vez de intentar tener empatía con él e intentar comprenderle y ver por qué piensa de esa manera, es como que automáticamente lo rechaza. En cambio, Thatch sí que intenta comprender pues cómo es Ivy, cómo son las reglas en su reino y todo eso. Entonces, en ese sentido se me ha hecho un personaje muy insoportable porque era muy intransigente. Las cosas tenían que ser como ella decía, ella tenía que llevar siempre la razón, y en el caso de que no fuera así, pues su primer instinto era cabrearse con el mundo. La segunda cosa que no me ha gustado de este libro es que no me ha gustado cómo está escrito. Es un libro muy repetitivo, ¿vale? Sobre todo los monólogos interiores de Ivy, es como que Ivy tiene 2 o 3 temas de conversación con el resto del mundo y con ella misma y no sale de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que es un libro que está contado
todos del punto de vista de Ivy. Eso hace que, si Ivy es repetitiva, el libro de por sí sea repetitivo, y eso hace que sea una novela muy lenta que no avance. Si hubiera sido una novela que hubiera tenido el punto de vista de Thatch y el punto de vista de Ivy, pues habría sido mucho más dinámica, porque ya digo que son personajes muy contrarios entre sí. Además de que es repetitivo, en general no me ha gustado nada cómo está escrito. Siento que la pluma de la autora es demasiado simple, que es también muy repetitiva porque no utiliza sinónimos, siempre se utilizan las mismas expresiones, las mismas palabras. Es una novela que me ha gustado en el sentido de que me ha parecido muy original y que nunca he leído una fantasía similar, pero al mismo tiempo, como ya digo, tiene un montón de cosas que no han terminado de convencerme. Durante este mes también me terminé el último libro de la saga Memorias de Idún. Al ser el último libro tampoco os puedo decir mucho, solamente que ha sido mi libro favorito. Es un libro bastante pausado teniendo en cuenta cómo ha sido el resto de novelas, pero esto no es algo negativo porque ha sido pausado en cuanto a la acción, pero al mismo tiempo Laura Gallego nos ha enseñado muchas más cosas del mundo, ha profundizado muchísimo más en los personajes, en sus motivaciones, en sus pensamientos, en sus sentimientos. También ha profundizado muchísimo más en la relación que tienen los tres protagonistas. La acción es verdad que está localizada más hacia los últimos capítulos y que los últimos capítulos están plagados de tensión y de que suceden un montón de cosas. El resto del libro, aunque no tiene acción, sigue siendo muy interesante porque, como ya digo, la autora profundiza en temas que a lo mejor en los otros libros hemos visto un poquito de manera más superficial. Además de todo eso, me ha gustado muchísimo el final, porque aunque es verdad que ha sido un final muy agridulce, es como un final perfecto y redondo para toda la saga. Si no habéis leído Laura Gallego, es que os recomiendo muchísimo que os leáis esta saga porque es como un hito de la fantasía en habla hispana. Ahora os voy a hablar de uno de mis grandes descubrimientos de este mes y se trata de la iglesia de Alberto M. Caliani. En esta historia tenemos una iglesia que fue clausurada en el 2005 porque uno de sus curas murió en extrañas circunstancias. Entonces tenemos al protagonista, que también es cura, que era profesor, pero que debido a un altercado con un alumno, pues deciden trasladarle a esta iglesia en Ceuta. Lo que pasa es que esta iglesia necesita reparaciones, entonces cuando llega, pues comienzan a hablar con el ayuntamiento y con un equipo de arquitectos a ver cómo pueden arreglar la iglesia para que vuelva a estar en funcionamiento y todo esto. Mientras están pues investigando la iglesia por dentro, descubren que hay una cripta. Y en esa cripta descubren que hay una, no sé cómo se dice, una figura de un Cristo, pero de un Cristo que da como mucho mal rollo, ¿no? De un crucificado que, bueno, a ver, a mí de por sí ya los Cristos y en general las figuras de la iglesia me dan mucho mal rollo. Pero como que en este Cristo ven algo extraño, algo como que no encaja mucho. Y entonces empiezan a investigar qué pasa con esta escultura y a raíz de eso comienzan a averiguar qué fue lo que pasó verdaderamente con ese cura que murió en extrañas circunstancias. Este libro es un libro de terror, ¿vale? No lo digo porque haya un Cristo, sino porque verdaderamente es una novela de miedo. Me ha flipado, me ha gustado un montón, me ha tenido enganchada toda la puñetera novela. Ha habido escenas que verdaderamente me han puesto los pelos de punta. Me ha gustado un montón la pluma del autor, me ha dado ganas de volver a leer algo más de él. Y otra cosa que me gusta mucho es que ha reflejado muy bien la sociedad española. Tenemos al típico gañán súper facha, misógino, que está completamente en contra de la inmigración, pero luego contrata inmigrantes para pagarles una mierda y trabajar para ellos. Luego tenemos también un protagonista que es musulmán, lo cual tiene sentido porque la acción transcurre en, no recuerdo si era en Ceuta, en Melilla, no sé qué he dicho antes, pero en una de las dos. Y también es muy interesante las reflexiones que se hacen pues desde el punto de vista de este personaje musulmán con la religión cristiana, la religión musulmana. Luego también tenemos al típico hombre de mediana edad que es súper religioso, que va todas las Semanas Santas a Sevilla y que a él no le toque la religión porque es lo más sagrado del mundo. En fin, que el autor hace un dibujo muy realista de cómo es la sociedad española. No todos los personajes son así, ¿vale? Luego también tenemos personajes que son lesbianas, luego también tenemos al protagonista que es mucho más abierto y que no para de criticar abiertamente al facha, en fin, que no todos los personajes son así de gañanes. Y eso es un libro que me ha gustado un montón, no solo por cómo está llevada la trama, porque el autor consigue mantener muy bien el misterio, consigue mantener muy bien la tensión, las descripciones que hace son súper buenas, así que me ha dejado muchas ganas de leer algo más de este autor porque me ha gustado un montón. Y si os gustan las novelas de terror y queréis tener algo para Halloween, pues yo creo que esta novela es estupenda. Otra novela que me he leído por pura casualidad durante el mes de mayo fue Momoko y la gata. Es una novela cortita, un thriller psicológico en el que tenemos como protagonista a Masayo, una muchacha de familia humilde que siempre ha querido dedicarse al arte. Le ofrecen la oportunidad de trabajar en Tokio, porque ya vive en un pueblecito, en la casa de un hombre que es muy importante en el mundillo del arte, a cambio de que cuide de su hija pequeña. Y bueno, pues la protagonista se traslada a la casa, comienza a cuidar a Momoko, que es como se llama la niña, y se da cuenta de que Momoko tiene una relación muy estrecha con su gata Lala. Y es que de que falleció su madre, pues Momoko se ha vuelto muy hermética y la única manera que tiene de comunicarse es a través de la gata. Este pacífico ambiente empieza a irse un poco al traste cuando aparece Chinatsu, una
una mujer súper bella, súper elegante, que comienza a tener una relación con el padre de... es que no me acuerdo cómo se llama el padre, pero bueno, con el padre, con el dueño de la casa, y a partir de ahí pues comienzan a suceder como una serie de eventos porque Momoko no termina de aceptar a Chinatsu. Además, la protagonista Masayo pues se da cuenta de que siente algo más por el anfitrión de lo que ella misma quiere admitirse. En fin, comienzan a aparecer una serie de conflictos que se terminan precipitando hasta que llegan al desenlace. Es un thriller psicológico que me gustó mucho porque es muy cortito y consigue representar muy bien sobre todo la evolución de Masayo, que es la protagonista, con la niña Momoko, cómo terminan haciéndose amigas, cómo va descubriendo que a lo mejor lo que siente por el dueño de la casa no es simple agradecimiento, sino algo más, cómo la irrupción de Chinatsu hace que todo empiece a precipitarse. Y la verdad es que es una novela que me impresionó muchísimo por ciertos detalles que no os puedo contar porque ya sería spoiler, pero que me dejó loquísima porque yo no me esperaba para nada qué era lo que iba a suceder, porque en apariencia era una novela como muy inocente, ¿no? Pero os aseguro que no es nada inocente y que de hecho según vamos avanzando al final van ocurriendo un montón de cosas bastante sorprendentes y preocupantes. Y bueno, si os gustan los thrillers psicológicos o en general si os gusta la novela japonesa, creo que esta novela es estupenda porque digo que es muy cortita, se lee muy bien y porque es muy impactante. Como ya os comenté en mi anterior blog de lectura que os estaré dejando por aquí, para este mes tiene la lectura conjunta de Cinder con Zaida de Love Zaida, Ro de Librería 9¾ y Priscila de la biblioteca de Blue Rose. Cinder es la primera parte de la tetralogía de las crónicas dulares de Marisa Meyer, creo que todos la conocéis. Y bueno, Cinder es una cyborg que vive en Nueva Pekín, una especie de mundo distópico que se ha formado tras la Cuarta Guerra Mundial, si no recuerdo mal, y entonces un día trabajando en el mercado se presenta ante ella el príncipe Kai de incógnito y le pide que por favor arregle a su androide porque de repente se ha estropeado y tiene una información muy valiosa que necesita recuperar cuanto antes. A raíz de ahí, pues Cinder comienza a establecer una relación de cercanía con el príncipe Kai y además de todo eso resulta que en este universo distópico hay una enfermedad muy contagiosa, una pandemia, no sé si os suena, y que todavía no han encontrado ningún tipo de vacuna ni de solución a esta enfermedad que lleva arrasando la población durante años. Entonces, por diversas circunstancias, Cinder termina siendo un sujeto de prueba para pues probar en ella las diferentes vacunas o las diferentes posibilidades para curar la letumosis. A raíz de sus incursiones a Palacio para esto, pues termina estrechando todavía mucho más su relación con Kai y bueno, los diversos experimentos que se hacen con ella se realiza un descubrimiento súper importante que cambia completamente el rumbo de la vida de Cinder y que también cambia completamente el rumbo de la enfermedad tal y como se conoce. Y además de este importante descubrimiento, cuando Cinder consigue arreglar al androide, descubre que tiene una información vital que también podría cambiar de manera significativa el rumbo de las cosas. Esta novela es un retelling de Cenicienta, pero aunque sea un retelling, se nota muchísimo que la autora lo ha cogido y lo ha hecho suyo. Podemos encontrar claramente guiños al cuento original, pero no es como otros retelling que se parecen mucho al cuento original y solamente hacen unos cuantos cambios y ya está. No, esta es una historia completamente original que tiene reminiscencias de Cenicienta, pero que realmente se separa muchísimo de esa historia. De esta novela me ha gustado todo. Me han gustado mucho los personajes, tanto Cinder como Kai. Me ha gustado mucho Peony, su hermana menor, bueno, su hermanastra menor, que es un amor. Incluso aunque yo ya la había leído, los plot twists me han vuelto a sorprender como el primer día. También es verdad que porque no me acordaba de mucho, pero bueno, quiero decir que estos giros de trama han vuelto a ser súper sorprendentes, me han dejado con la boca abierta. El final ha sido espectacular, o sea, terminé el libro diciendo es que me tengo que leer el siguiente, pero en plan ya. Me ha gustado muchísimo la relación de amor que surge en este libro, cómo la autora la maneja, cómo, aunque es importante para la trama, no es como en otras novelas que en cuanto aparece el amor el resto de cosas como que desaparecen. No, es una relación de amor que sí, que está ahí, pero que los personajes siguen teniendo muy claro cuáles son sus prioridades, que el amor es irrelevante comparado con el resto de cosas que tienen que manejar. También me encanta cómo escribe Marisa Meyer, o sea, eso yo ya lo sabía porque me he leído más cosas de esta autora. En fin, que aunque ha sido una relectura, la he disfrutado muchísimo y de verdad que me muero de ganas de continuar con esta tetralogía ahora que por fin Hydra la está reeditando entera en España. Y ya por último este mes me leí Señoras Ilustres que se empotraron hace mucho, creo que se llamaba así, sí, de Cristina Domènech. De esta autora yo ya me había leído su libro anterior que era Señoras que se empotraron hace mucho, no me acuerdo, tenía un título muy similar. Y es verdad que es un libro que me gustó porque fue bastante entretenido, aprendí cosas muy interesantes y bueno, pues si no sabéis de qué va y el título no es lo suficientemente sugerente, en este libro la investigadora Cristina Domènech pues nos trae diferentes historias de mujeres que han sido silenciadas por el hecho de ser mujeres y sobre todo por el hecho de que les gustaran mujeres, ¿vale? No solamente eran lesbianas, sino que también eran bisexuales y en fin. Básicamente lo que hace la autora es un recorrido por sus vidas, hablándonos de todo lo que hicieron en su época y sobre todo centrándose en las relaciones amorosas que tuvieron con otras mujeres. Este libro
me ha gustado, pero al mismo tiempo lo he sentido muy repetitivo, porque han aparecido personajes que ya aparecieron en su libro anterior, también personajes de los que ya habló en sus hilos de Twitter, entonces esas historias no me interesaban porque ya me las conocía, y además también como que tiene menos gracia que el libro anterior en el sentido de que, como su propio nombre indica, son señoras ilustres, es decir, tenemos a Safo, tenemos a Frida Kahlo, que es verdad que yo entiendo por qué las ha incluido en este libro, porque al fin y al cabo siguen siendo mujeres muy importantes, pero precisamente por ser tan famosas y por haberse hablado tanto de ellas, es como que tampoco hay nada nuevo que aportar al tema. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que he leído sus historias y es como, no me has contado nada nuevo que yo no supiera ya por todo lo que se ha hablado de ellas, pero bueno, insisto en que aún así entiendo el por qué ha seleccionado a estas mujeres. De hecho, ella misma lo explica en el prólogo, explica sus decisiones para incluir a ciertas mujeres en este libro. Lo que más destaco son las ilustraciones de Medusa Dollmaker, que es una ilustradora y artesana a la que yo ya seguía en sus redes sociales y que me gusta mucho. Y bueno, otra cosa criticable que tiene este libro, que ya se criticó en el libro anterior, que a mí personalmente no me afecta demasiado, pero que entiendo que hay gente que lo vea como un fallo, es que una vez más no ha dado sus fuentes. Se nota que ha investigado mucho para hablar de estas mujeres, pero en ningún momento dice de dónde ha sacado la información. Sí que es verdad que en esta ocasión pone como un poco de bibliografía extra, en plan, si quieres conocer más de esta mujer, léete su biografía, léete estos diarios, mírate esta película y tal, y eso se agradece, pero lo que viene siendo la bibliografía como tal, de donde ha sacado la información, no la ha puesto. Pero bueno, eso digo que para mí no ha sido un hándicap. Entonces, en general, este libro está bien porque es interesante, es corto, se lee muy rápido, me parece muy importante que reivindique, ¿no?, a las mujeres que han sido silenciadas en la historia por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser lesbianas, por el hecho de ser bisexuales, etc, etc. Pero como ya digo, me falta innovación, porque muchas de las historias ya me las conocía, bien porque son de personajes famosos, bien porque ya he hablado de ellas previamente, pero bueno, al margen de eso es un libro que se lee muy rápido, un libro entretenido, así que si os interesa saber más de estas mujeres o si os interesa el tema de la representación LGTB y todo esto, pues es un libro que yo recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis 10 lecturas del mes de mayo. Como siempre, en la cajita de descripción os dejaré todas las reseñas, todas las referencias de los libros, por si queréis saber mi opinión mucho más detallada. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y también echarle un vistazo al blog, donde, como ya he comentado, voy reseñando todo lo que voy leyendo. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.